Hola, traumados del multiverso. Deltarune capítulo 4 salió el 4 de junio de 2025 y a raíz de ese evento es que pude sacar el vídeo más TV-timeable de curiosidades y secretos de Deltarune capítulo 3, después de rejugarme el capítulo y analizándolo en profundidad, aunque hayan mil y una cosas que se quedaron fuera. En esta ocasión tengo otra retahíla de detalles que os interesarán y que tal vez pasasteis por alto debido a la cantidad de cositas ocultas que Tobias Thor nos deja. No me alargo más, pero recordad que si me dejo algo, queréis comentar vuestras ideas o simplemente apoyar el canal, la sección de comentarios es toda vuestra. De todas las curiosidades que hay, voy a empezar a por una sonata que me recuerda a cumpleaños. Nada más inicia el juego. ¿O no? ¿No? Pero ya que estamos con cancioncillas, en la parte del piano gigante podremos tocar un montonazo de melodías tanto de Undertale y Deltarune con pequeños diálogos por parte de Susie y Ralsei. Hay un vídeo de un inglés que dejaré en la descripción, pero las que más me llaman la atención es que podemos volver a tocar la canción de Puzzle entera y Megalovania, que os dejaré que lo descubráis vosotros. Continuando con sonidos, en la pelea de Jackenstein parece que sus efectos de sonido son de Mario Bros, o al menos referencias al juego, con sus Mamma Mia. Pero lo más importante de la pelea es este escenario en concreto, con las piezas de ajedrez, en concreto el rey, la reina, el alfil, el caballo, que es knight, caballero en inglés, y un cuchillo. Volviendo al inicio del capítulo, nada más despertar vemos el estado de Tena, que se nos revela más adelante que Susie fue la que lo arregló, o lo que pudo. Dependiendo de la ruta, estará rotilla como lo está, o estará completamente irreparable. Además, si os habéis fijado en las ventanas, ¿por qué harías eso? Había unas figuras que, siendo buenos, dejarán de estar, porque son los Shadow Guide del capítulo 3 que reclutados están. Y una desgracia muy grande es que si no reclutas a todos los bichos del capítulo 3, no podrás tener a Pluie. Bueno, que en verdad Pluie es un minijuego únicamente, pero está divertido. Para acceder a Pluie primero tendrás que vencer a Mike, pidiendo la contraseña 6453 por el teclado de los teléfonos antiguos. Desde la iglesia, si inspeccionamos las estanterías, está la Lord of the Hammer, el libro escrito por Gerson Boom, inspirado en la profecía de la iglesia y obra del que Dragon Blazers, el juego famoso y que le gusta a Noel, toma referencia. Gerson es una tortuga, tal vez ninja, pero eso significa que es un servidor de Bowser, porque nos tiran martillos en su peor ataque de todos, como los odiosos Hammer Bros, y caparazones verdes, rojos e incluso azules. Curiosamente, es el caparazón más complicado de esquivar como en cierto juego famoso. Al vencerle, o cortarle el pelo, nos dará tanto el hacha como el Shadow Crystal, que, según nos cuenta, se lo encontró como si alguien quisiese que lo cogiera. Tal vez el caballero, como pasó con Yevil, como dijo el padre de Lance en la cárcel en Castletown. De todas formas, seguirá siendo un misterio hasta que termine Deltarune, pero centrándonos en lo que podemos ver y averiguar, es en que en el fondo de pantalla del ordenador del hermano de Chris está el peluche de Sean, el gato, el de la tienda en Castletown. Y en la misma habitación podemos limpiar la sangre de Chris después de que Susie la vea. Avanzando poquitín, menciona que Chris invocó un demonio con Katy. No sé qué esperarme ya. Pasamos de algo que daría pie a muchas teorías locas como las piezas de ajedrez de Jackenstein, o que Chris invocó un demonio, a que Chris puede abrazar una pared. Oh. Además, en esa misma habitación, si volvemos más tarde, aún habrá uno de estos bichos que nos recuperará todo el TP. Muchas gracias, pero un poco inútil al no estar en combate, por lo que se pierde y es como si no hubiera pasado nada. Pero la intención es la que cuentan, ¿no? En esa misma sala es donde estamos a oscuras la primera vez, y donde desde un primer momento nos persiguen los Titán Spawn. Al final dicen que el titán es el miedo a la oscuridad como bestia, algo así. Así que aparezcan esos mini titanes cuando nos ponemos a oscuras tiene bastante sentido. Todo culpa del caballero. Caballero que en la primera persecución podemos llegar a él, pero que Chris se resistirá a actuar como lleva haciendo desde la casa de Noel. Un lugar lleno de teorías debido a que Asgore tiene un cristal oscuro, y lo raro es que es todo lo relacionado con la guitarra. Lo que sí es seguro son las canciones que se pueden escuchar tocar a Chris, y sé que esto solamente me pasa a mí, pero ¿no se parece un poco a Everyman ese bicharraco? Siguiendo con detalles más inútiles para relajar el ambiente, cuando corremos, los pasos de todos se aceleran en comparación al andar, incluyendo en las escaleras, excepto a Chris. Si vamos corriendo por las escaleras, la animación de Chris será
más lenta que de costumbre, como si estuviese andando cuando va a una velocidad de corriendo, cosa que solamente ocurre en Chris. Y es de un tanto extraño el pensar y saber que hay sprites de ello corriendo de verdad. Bueno, Ralsei no, Ralsei va volando. Y no en el sentido de la expresión, sino literalmente, que aparecen al final del capítulo. Y sprites diagonales de Chris y Susie. Apreciadlo por un momento y pensad, ¿de verdad queremos este en el juego? Además, el agua de los water coolers hacen de coro en la primera sección del capítulo antes de ser enemigos. Siguen la música como se puede apreciar. En una escena, si en vez de bebernos el té de Gerson lo rechazamos, nos darán de comer una manzana con los ojos cerrados por algún motivo. Es inquietante e incómodo, más por el ASMR que tengo que escuchar. Pero más incómodo es en las Snowgrave cuando se come hasta el centro de la manzana. Por si no ha quedado muy claro, o por si alguien está intentando hacerlo, no es muy recomendable que digamos comerse esa parte. Antes de llegar al estudio de Gerson, cuando se pierde, si viramos a la derecha nos encontraremos con un bol de caramelos muy similar a la situación de Undertale. Sí, tú, avaricioso impío, coges tantos como para no tener espacio, te llamará el juego nerd. Que conste que te lo ha llamado a ti, no a mí. Después de eso, se caerá el bol y Susie seguirá comiéndolos, en el suelo. Si interactuamos con Ralsei, Susie le obligará a actuar que come y nosotros podremos acompañarles en su misión. Es una escena bastante amigable en comparación de lo que se viene después, así que es bonito verlo, a los tres, comiendo caramelos del suelo. Al ir a la izquierda y hablar con Gerson, si elegimos ir más a la izquierda, no habrá absolutamente nada, pero nuestros puntos de vida incrementarán en 1, teniendo de ahora en adelante 201 de vida en vez de 200. Hacedlo, por favor. Y sobre las interacciones de Gerson, hay un momento en el que nos dice "Are you winning, kids?", que seguramente sea una parodia al meme en pantalla. Adelantándonos, si miramos por el telescopio podemos observar que Susie está practicando su hechizo de curación, una de las cosas que el capítulo gira en torno a, pudiéndose mejorar bastante conforme lo usas a lo largo del capítulo. Susie es uno de los personajes que más relevancia está tomando igualmente, entre el misterio de si será ella la chica de la profecía o la que es capaz de cambiarla. Y mientras Gerson le daba la pista al acertijo del piano, nosotros podremos pensar en Susie, como acostumbramos, o en el caballero, donde Chris se esforzará para pensar en otras cosas caóticas con Temmie, con Jokington y su barba, para que no averigüemos la verdadera identidad de este, pero lo importante de aquí no es la cortinilla graciosa, sino cómo Ralsei se va cagando leches a intentar tapar una profecía que, al final del capítulo, Susie acabará viendo, con una mano sangrante. Es decir, Susie, como monstruo, puede sangrar. Por algunos comentarios que van haciendo en el mundo real cuando ven a Jackenstein, me hace creer que el festival tal vez sea Halloween al usarse la calabaza, un 31 de octubre. Podéis ver el calendario si no me creéis, pero lo cierto es que no tengo ni idea de lo que hay ahí. Pero lo cierto es que en 2027 Halloween será domingo, como ocurre en Deltarune, según mi suposición. No pretendo haceros creer nada, pero Deltarune capítulo 1 se estrenó el 31 de octubre. Al avanzar y regresar de nuevo al mundo oscuro de Susie, habrá un filósofo preguntándose acerca de los misterios que esconde Hyperlink Block, un enemigo que os dejará usar el combate de Undertale para sintonizar una campana, y estatuas de water coolers y originales, como la de Star Walker. Pero lo más importante es la posibilidad de conseguir el huevo yendo a esta sala y entrando y saliendo varias veces de una ventana que tenga ese diseño ligeramente cambiado. Es posible entrar e ir hasta el final para consumir el musgo, pero no podrás obtener el huevo en ese momento si lo haces, sino más adelante cuando vayas por este camino secreto y al hablar con el mentiroso te permitirá volver a intentarlo. Es bastante raro este procedimiento, pero no altera en nada a la obtención del huevo y además en esta zona está tanto la profecía de Asgore con las flores, que más pistas para el capítulo 5 es imposible, y la profecía de la forma del ángel, que no se nos permite verla. En la habitación del huevo, que parece un hospital, está el séptimo Rudin del anterior huevo aguardándonos, muchos huevos, y al realizar toda la sección del huevo, se me quedó una sensación extraña. Primero está este lavabo, donde por mucho que te laves hay algo que no te puedes quitar, una especie de trauma con las manos, como se vio en el capítulo 3 con la máquina de bolas, y aparte un lienzo en blanco donde se borra lo que dibuje, que por mucho que intentes cambiar las cosas, no puede. O al menos eso es la lectura que intento sacarle. Al fin y al cabo estamos hablando de huevos. Antes de terminar el capítulo y pelear contra el titán, he de deciros que esta imagen no es Gaster, sino el propio titán, lo cual me dio hasta escalofrío solo de pensarlo.
Pero más miedo dio ver esta simpática cara en esta habitación oscura aleatoriamente, porque no hay mejor sitio que sonreírme que en la oscuridad tenue, donde todos mis miedos se acrecentan. Aunque si de sitios oscuros con cosas que podemos usar para echarnos unas risas hablamos, estos guantes, con los que te harán escalar peor, deben ser nombrados como mínimo. No puedes conseguirlo. Ahora sí, una vez que hemos terminado, y después de la segunda pelea más épica de Deltarune, la primera obviamente es Star Walker, si intentamos volver atrás para salir de las profecías, una mano oscura nos empujará a avanzar. Tal vez haya sido un choque a los 5 por parte del caballero, que en mi opinión tiene una actitud más vacilona que anteriormente, lo que me hace creer que son dos, como se ve en el roaring que cuenta Ralsei. En esta imagen, si os fijáis, hay dos figuras del caballero y un solo titán. Pero saliendo de esos oscuros pasajes, en Hometown, si vamos al lago de Onion Sun de día, Susie tirará una piedra intentando hacer el salto de la rana, fallando estrepitosamente. Y de noche dirá que escucha una canción a la lejanía, como comentaba la cebolla en anteriores ocasiones. Además, si revisamos el móvil de Chris después de haber estado hablando con el número oculto, Chris borró el historial de llamadas, para que no podamos descifrar quién era. Pero al menos sí podemos averiguar que las flores mojadas y nuevecillas que se encuentran en la basura de Toriel son de su ex marido. En defensa de la cabra, a la basura llegan un montón de nutrientes y líquidos que las plantas son capaces de absorber. No hay mejor lugar que ese para unas plantas, así que ellas les sacan mucho más provecho. Lo único malo es la falta de luz solar, pero ellas mismas son césped, así que técnicamente no haría falta tocarlo. Ya hemos terminado las curiosidades de la ruta normal del juego una vez completada, pero si volvemos a entrar, nos dejarán visitar Castletown otra vez, antes de la batallita contra el titán, donde Lancer se lo está pasando en grande con todos los presentes reclutados hasta el momento. Podremos acceder a la habitación de Mike y al café, donde nos dejan estas curiosas interacciones entre los enemigos del capítulo más nuevo y entre los ceros de la pareja climatológica, donde la Nino confundirá a el Nina con la reina de los water coolers y el Nina estará un poco celosa. Y si cambiamos los papeles a el Nina con alguien más y luego la Nino mirando, tendrán otros comentarios celosos acerca de lo que está ocurriendo. Hasta aquí hemos llegado esta vez con las curiosidades del capítulo 4 en una ruta normal. Antes de continuar, si os está gustando esta recopilación, sería de gran ayuda para el canal si le dais al botón de suscribirse y al like, ya que es un indicio de que el vídeo os ha gustado y queréis más. A continuación toca comentar ciertas cosillas raritas de la ruta rara, o Snowgrave, cosa que Susie menciona. ¡Ajá! Susie menciona el nombre de la ruta, la Whale Route. Y de todas las cosas que podríamos hablar de la Snowgrave, como el incipiente trauma que le hemos dejado a Noel, el cambio de animación en ese momento, porque la gente se pensaba que Chris estaba desflorando a Noel o Berly en el hospital, voy a recalcar que Asgore le dice a Susie "See you later, alligator", como buena especie de dragón cocodrilo que es, como se dejó ver al principio del capítulo, si inspeccionamos este cajón. Asgore cae bien por esas cosas, hasta que recuerdas que se esconde detrás de arbustos para regalarle flores a su exmujer, o que podría haber atropellado a la hermana de la Traumitas. De las cosas que más nos dejó pensando el capítulo 2 fue Berly y qué pasaría con él. Vemos que está bien, incluso podemos subirle la temperatura en el hospital para que sea un pollo asado después de ser casi congelado, pero es gracias a que Chris lo trajo al hospital. Tal vez fue después del capítulo 3, pues del 2 al 3 no hay espacio alguno para que ocurra. Hay un diálogo extra con un hombre ratón de Hometown, al haber sido el niño de Noel, pero una cosa curiosa viene en la tienda de fusiones de Castletown, donde podremos hacer una espada con el anillo de espinas que equipamos a Noel en el capítulo 2 y un cristal puro, siendo cristal es lo que bien produce la nieve de Noel, bien la combinación de los Shadow Crystal, siendo 5 todos los posibles en palabras del dependiente de la tienda. Tal vez sea un objeto que no tengo constancia que se pueda obtener, pero creo que hasta el momento no se puede fabricar. En la misma localidad y yendo a la habitación vacía de Ralsei, Chris es capaz de callarse tosiendo cuando le decimos "of course not" a Ralsei. Es cierto que hubiésemos sido malas personas, pero antes no. Debo decir que no hay mucho más exclusivo de la ruta. Sí, es verdad que hay variaciones, como que en vez de comerse la manzana de Gerson de forma natural, se come hasta las semillas, o que si marcas la opción de que Chris nunca volverá a tocar el piano, pasa en la ruta normal a simplemente callarse, a casi arrancarse la mano de un bocado en la Snowgrave.
o que si rezas por Noel en las velas, patea las velas, o que tiene una alucinación cuando en vez de pensar en el caballero, pensamos en Noel. Sí, todo relacionado con Noel, y mucho más agresivo si la elegimos en estas cosas. No solo le estamos generando un trauma a ella, sino a Chris, que ve cómo su amiga se va corrompiendo poco a poco como él por culpa de nosotros, y frustrado al saber que no puede hacer nada para cambiarlo. Como en otras ocasiones, los enemigos y NPCs están inspirados en elementos reales de la iglesia, en este caso siendo Way, un candelabro, Baltizar, un incienso, Bibliox, los libros de la iglesia, Misel, espíritu del water cooler, el agua, Wicabel, las campanas y Winglade. En este tengo dudas, si bien puede simbolizar una espada de los santos, como no hay cristianismo en este mundo, tal vez se refiere a un cincel para dibujar simbolismos con eso de que le gusta esculpir graffiti. Organic, el órgano, aunque más bien cada palo, Misel pero en grande, los vasos son los vasos del water cooler, Jackenstein es decoración de Halloween y Gerson es Gerson. Y hablando de Gerson, es él quien nos cuenta acerca de Lord of the Hammer. Cada capítulo hace referencia a momentos que hemos vivido en la aventura, pero lo más importante de este momento son el capítulo 5, dando otra pista con las flores y la envidia que puede experimentar Asgore de Sans, y que, según él, nunca llegó a terminar la obra al consumir al autor, a él, pero que quién sabe qué nos deparará en el capítulo 7. Seguramente, y según el menú va a ser, el final de Deltarune, pero no tiene pinta que vaya a acabar del todo. No sé, me da una sensación de ambigüedad agradable, ¿no creéis? Y es raro todo esto, porque entonces Ralsei, el ser que nos ha estado ocultando cosas de la profecía, él sabe que Chris no es Chris, sino el jugador detrás de la pantalla. Es bastante turbia toda la situación si nos paramos un momento a pensar y a hacer teorías, como que la fuente que sale cuando el caballero invoca al titán es la misma que la imagen que aparece al completar cualquier capítulo del juego, la promocional. Ahí Ralsei tiene sombrero, lo que me hace dudar si más adelante volverá a usarlo para el día del juicio final. Todo es pura especulación, excepto el saber que Des tiene el retenedor bucal de Asriel. Pero espero que hayáis podido disfrutar de todos los secretitos y detallitos que he podido encontrar mientras jugaba a Deltarune capítulo 4. No os olvidéis de suscribiros, el like y de comentar cualquier cosa que queráis para completar la información que pudiese haberse omitido o pasado por alto. Teorizad, pequeños especuladores del internet, pero siempre disfrutando de la experiencia que nos brinda Toby Fox. Y por agradecimiento por ver el vídeo hasta el final, si vais al estudio de Gerson durante el tercer santuario y cruzáis esta puerta, podremos hacer una carrera injusta contra el perro, que nos ganará, pero que recogerá un hueso con el efecto de sonido del juego 8-bit del capítulo 3. ¿Es Deltarune una simulación en vez del tesoro? Que pienso que es más útil el hueso que el $2, el objeto que recibimos, cuyo valor decrece en cada capítulo. Por fin la economía mundial tiene lugar en Deltarune. ¿Qué será lo siguiente? ¿Documentales que nadie ve de la 2? Buenas noches, internet. Esto fue un glitch que me encontré mientras jugaba. Abrí el menú justo en el diálogo y podía andar. No es mucho. Y solo es visual, pero... ¡hola!